Los que se van conectando, les voy a invitar a que nos compartan desde dónde están, pero también que nos compartan cuál es su principal reto en los aspectos que tiene que ver con el liderazgo. Cuando nosotros hablamos de la mente del líder, en algún momento quisiera que empezáramos a hacer una reflexión en todas aquellas cosas que en algún instante las personas confunden, ¿sí? Y las personas de alguna manera están, digamos, frenándose en relación a las diferentes características que creen ese liderazgo. Entonces pensemos, hoy en día nosotros tenemos aspectos como, por ejemplo, el ser un influenciador, el ser un administrador, el ser un jefe o ser un seguidor. Entonces digamos que son características que hacen que las conductas sean absolutamente diferentes, los resultados sean diferentes y las satisfacciones de esos resultados también. Estamos en una época de influencers, es decir, tú llegas, le pegas a un video, se hace viral, te conoce mucha gente y en ese momento pueden pasar muchas cosas, logras que las personas conozcan tu marca, pero tal vez no logras ninguna trascendencia en la vida de las personas y no logras que personas generen una continuidad de lo que tú estás haciendo. Eso es un influenciador, que es un muy buen momento, son momentos de gloria, son los momentos que hablan de los 15 segundos y es interesante en la medida en que te generes y tú lo puedes utilizar. Sin embargo, dentro de los influenciadores vamos a tener líderes también, pero no es lo mismo. Es absolutamente diferente a todo lo que nosotros estamos en algún momento planteando. Tenemos el que es el jefe, ¿no? Entonces hablamos de un jefe. Este jefe es una persona a la cual se le da una investidura de autoridad, una investidura de poder. Recibes un cargo, alguien te dice tú estás responsable de este proceso y esa investidura es la que hace que las personas te sigan, te escuchen, te atiendan, te acompañen, pero no necesariamente que esas personas te sigan igual si no tuvieran que hacerlo por tu cobertura de poder. Entonces esto es muy usual dentro de los campos empresariales. Encontramos que hay personas que cumplen a una persona porque toca, porque si no, pues obviamente pues tendríamos temas laborales, pero no necesariamente porque esa persona me inspire y yo dé más en relación a ello. Entonces tenemos esa línea del jefe. ¿Un jefe puede ser un líder? Sí, pero un jefe también puede no tener un liderazgo y hacer que las personas, al contrario, generen resistencia y saboteen aspectos de su trabajo. Porque un líder, por ejemplo, que ha lastimado a otras personas, o un líder que ha sido duro, un líder que se comunica de manera un poco negativa, empezamos a darnos cuenta que tiene gente herida, tiene un equipo que no trascende y tiene un equipo que se va a afectar a sí mismo y por tanto lo va a afectar a él y por tanto va a afectar los resultados a largo o corto plazo. Pero tenemos otra figura, ¿no? Entonces hablábamos del administrador. Resulta que esta figura de administrador se vuelve bastante importante dentro de lo que significa una gestión corporativa o una gestión administrativa. Y entonces ahí tenemos la opción de decir quién es ese administrador. Entonces el administrador seguramente le interesa mucho que los recursos estén, que el dinero fluya, que los procesos se den y está en función de que ello funcione. Pero los procesos y los recursos no son los que te aman, ¿no? No son aquellos que te van a generar una renovación o una motivación como tal. Entonces, el administrador en muchas ocasiones, si bien es cierto, optimiza recursos, a veces en muchas ocasiones, si tiene o no modelo de liderazgo, si tiene un modelo o no de gestión con los demás, va a permitir que esos recursos sean bien administrados o que al contrario, encontremos unas resistencias en las personas y las personas traten de sabotear esos recursos. Alguien decía en alguna ocasión y había una pregunta, ¿tú qué prefieres, ser amado o ser temido? Y cuando hablamos de liderazgo, nosotros estamos buscando que la gente te ame, que la gente quiera, que la gente se identifique contigo, que la gente le guste esa interrelación y tú le inspires. Sin embargo, en otros modelos que pueden ser administrativos solamente o pueden ser de jefatura solamente, de pronto hay personas que pueden decir, pues a mí que me teman. Pero los resultados son absolutamente diferentes
las satisfacciones son absolutamente diferentes, el rendimiento de los equipos es muy distinto, en el uno llegan a la límite, cuando hay inspiración, cuando hay amor, hay creatividad, hay innovación, hay el nuevo nivel, hay cuidado mutuo, entonces siempre se va a llegar más allá de una meta, siempre se va a tener resultados a más largo plazo, siempre se va a lograr que el recurso se logre en un proceso de acompañamiento, es decir, que la persona, que tu gente no se queme en el proceso. Entonces, ya que estamos hablando, porque a veces confundimos estos conceptos, ¿no? Estamos hablando del influenciador, estamos hablando del administrador, estamos hablando de un jefe y ahora vamos a hablar de un líder. Entonces, este líder del que nosotros estamos hablando de un líder que inspira, un líder que transforma, de un líder que está generando en un grupo la unión para que haya una visión y esta visión nos genere un bienestar a todos. Cuando vamos a hablar de este proceso de liderazgo, definitivamente la forma en que esa persona opera en cualquiera de estos rangos o simplemente puede llegar a generar otras dinámicas es lo que tiene en su cabeza. Llevo muchos años atendiendo gerentes, directores, digamos que soy coach y soy psicóloga y terapeuta de grandes empresarios, de diferentes personas en diferentes lugares del mundo y conozco muchos modelos de empresa y me gusta mucho esta dinámica porque me encanta conocer la mente. Y sí he encontrado que sí hay unas grandes diferencias en la forma en que piensa un líder versus otros elementos u otras formas de pensar. También esta forma de pensar hace que tú sientas. Entonces aquí es donde si tú estás proyectando tener un crecimiento que te permita a ti en la parte laboral, en la parte empresarial y obviamente en la parte económica, que te permita generar, yo te invito a que hoy identifiques qué características de líder tienes, pero qué características tú consideras necesitas también desarrollar y evolucionar en tu vida. Entonces, vamos a pensar que el líder tiene una cuestión mental, pero tiene una cuestión emocional. ¿Cuántas veces íbamos a partir del primer paso del liderazgo? Y es la gerencia personal o el liderazgo personal o el autoliderazgo. Para que tú puedas avanzar en un camino tienes que tomar la decisión de hacerlo. Lo más normal es que el líder sea el que muestre una ruta, pero para poder llegar a ese paso, probablemente yo he tenido que dejar de compararme con otras personas. Probablemente he tenido que, al dejar de compararme, dejar de sentir envidia por otras personas, frustración por otras personas, rabia ante otras personas. Y estoy ahora enfocado en mi camino, en mi proyecto, en mi proceso, en mi evolución, en mis oportunidades de mejora. Entonces, uno de los primeros elementos es que ese líder está en un proceso de transformación. Yo siempre, por ejemplo, uno de mis primeros maestros de liderazgo, por así decir, arrancó en un proceso de estudiar a Jesús y uno se da cuenta y dice, pues si queremos analizar un modelo de liderazgo, digo, es un liderazgo muy interesante porque después de 2000 años sigue teniendo una empresa, sigue teniendo adeptos, sigue multiplicándose y reproduciéndose sus pensamientos y su ideología. Entonces es un liderazgo que ha trascendido tiempos, culturas, fronteras, tiene algo de interesante, de grandioso, diría yo. Sin embargo, empezamos a encontrar, por ejemplo, de que un nivel de ese líder tenía un proceso de autogestión, de permitirse inclusive ser diferente a los de las épocas, permitirse también de alguna manera gestionar su proceso mental y emocional. Entonces, del paso 1 que tenemos, hablamos del autoliderazgo. Y quiero que en este momento te permitas identificar hacia dónde tanto tú estás dirigiendo tu energía. ¿Estás constantemente comparándote con otras personas? ¿O estás constantemente envidiando el camino de otras personas? ¿O estás en algún momento criticando el camino de las otras personas? Para eso tienes que hacer un voto contigo, un acuerdo contigo, y es: tú vas a hacer, en este caso uno mismo, yo voy a hacer mi propio proyecto, voy a hacer mi evolución, me voy a concentrar en desarrollar mis habilidades y en desarrollar mis posibilidades, en desarrollar mis talentos, en sanar mis heridas, en transformar los chips y la información que yo pueda tener dentro de mí, en potencializar mis habilidades de tal forma que yo pueda hacer esa obra de arte
cada vez en una mejor versión porque estoy enfocado en ello. Entonces, empieza por allí. Identifica qué cosas tú necesitas en este momento. Magda, yo necesito dejar de compararme. Yo definitivamente quiero dejar de envidiar. Definitivamente quiero dejar de frustrarme. Definitivamente quiero dejar de sentir recelo con las otras personas. Es más, Magda, digamos, siento que a veces conozco demasiado lo que todo el mundo debería mejorar y siempre le estoy criticando a los otros, pero tal vez no me estoy identificando a dónde puedo yo transformar mis diferentes habilidades blandas. Sé, por ejemplo, que tendría que cambiar mi familia, mis amigos, pero yo no tengo tan claro eso. Entonces, aquí arranca el liderazgo. Es importante que identifiques una necesidad personal que tú tienes de transformarte. Yo no te voy a decir que tienes que volverte la versión de nadie, pero sí volver la versión genuina tuya, auténtica tuya, esa versión que está más allá de las heridas, de las prevenciones, de las programaciones que te hicieron papá, mamá y tal vez otras personas, sociedad, para que puedas, como cuando tú te quitas, ¿sí?, una cantidad de capas encima y al quitarte estas capas te das cuenta que tú no eras esas capas, tú no eras esa envidia, tú no eras esa rabia, tú no eras esta procrastinación, tú no eras esas adicciones, tú no eres estos miedos, tú no eres esa cantidad de cosas que a la larga nos frenan. Entonces mire que aquí arranca un principio de liderazgo fundamental, la autogestión, el autoliderazgo, el autoobservación, la autotransformación. Y en ese auto yo empiezo a darme cuenta que probablemente necesite un camino, probablemente necesite apoyo. En ese auto probablemente necesite que personas que ya han recorrido ese camino me muestren cuál es el norte hacia dónde vamos. Y ahí viene un segundo punto. El líder empieza a reconocer que necesita una interrelación, que no está solo en el mundo, que aun cuando está a cargo suyo y es su responsabilidad lo que pasa en su vida, ¿sí? Viene el segundo elemento y es, pero no estoy solo, estoy conectado. Y cuando yo empiezo a tener esa conciencia del otro, aquí viene el segundo punto del líder. El líder sabe que estamos conectados. El líder empieza a tener esa sensación que trasciende al momento. Estamos hablando de que el líder logre identificar que lo que yo hago impacta la vida de otra persona en mayor o nivel potencial o tamaño, pero también que trasciende en el tiempo, que lo que yo hago hoy va a generar unos efectos y un eco que se va a alargar a través de los años y que probablemente va a dar un fruto determinado, bueno o malo, según lo que se haya sembrado hoy. Y empieza a entender que en muchos momentos las otras personas no son elementos de comparación, ni de queja, ni de competición, sino que son personas que te permiten a ti consolidar relaciones, trabajar en equipo, aprender, sanar, potencializar, fortalecer, cargar más sin fracturarse. Todos sabemos, por ejemplo, que si quisiéramos cargar, no sé, pongamos una estatua, una sola persona probablemente carga la estatua y se le hernia la espalda, se le daña la columna o simplemente no va a tener la fuerza para hacerlo. Pero en el momento en el que se pone de acuerdo con 4 personas, 5 o 6 para cargar al tiempo, levantan la estatua y la pueden mover. Así el líder empieza a comprender que las otras personas no son para conflictuar, son para acordar, para integrar y para mover masas. Esas masas se puede volver una empresa, un nuevo proyecto, una idea, un libro, una innovación. En ese instante, el líder en este punto 2 está identificando y reconociendo y diciendo, oye, espérame, ahora sé que la gente me suma, que por este mundo puedo pasar es dejando amigos. Y que hoy en día tal vez competimos por una cosa u otra, pero realmente cuando nos quitamos todos los roles y todas las máscaras, somos seres humanos y estamos aquí de paso. Y nos permitimos valorar las relaciones interpersonales y humanas. Porque si tú, por ejemplo,
no reconoces que aún en una posición de autoridad o en una posición de jefatura o en una posición de más poder, bien sea económico, social, físico, no logras identificar que esta interacción con el otro también es un bienestar para ti, sino que es como si tú sintieras que tú eres el que solo está beneficiando a los demás, pierdes el equilibrio. Alguien decía, por ejemplo, como el cuento del elefante, ¿no? Entonces el elefante tenía un dolor en una orejita y le dolía muchísimo esa orejita y todos estaban ansiosos en la selva porque imagínense el elefante, eso generaba unos ruidos impresionantes porque tenía mucho dolor en su oreja. Pero entonces llegó el tigre y se trepó y pues él con la voluntad y siendo tan fuerte trató de ayudar, pero arañó al pobre elefante. Y así vamos encontrando, por ejemplo, que pasan cosas que no nos generan a nosotros esas ideas de que a veces solo es una posición de fuerza, pero de pronto llega un ratoncito, este ratoncito que es pequeñito y aparentemente, sí, aparentemente insignificante al lado de un gran elefante, le dice, déjame, yo te voy a curar tu orejita, déjame que yo con mis paticas y mi sutileza voy a revisar qué pasa. Y él, sí, y en ese momento el elefante tal vez hubiera podido decir, ¿y tú qué creerás? Que siendo tan pequeño, que siendo tan grande me vas a ayudar. ¿Por qué te crees tú que vas a poder venir a solucionarme un problema? No. El elefante acepta la ayuda y efectivamente viene el ratoncito, entra y de ser pequeño, encontró una astilla en ese elefante y con sus muelitas la parte y logra sacarla. Y es allí donde nosotros empezamos a entender que tenemos una correlación. En algún momento uno podría decir soy elefante, en otro soy el ratoncito, pero cuando empezamos a darnos cuenta que hay un ecosistema y que de alguna u otra manera esto nos suma o nos resta, empezamos a valorar más las relaciones interpersonales. Obviamente eso hay que desarrollarlo. Les voy a explicar por qué y aquí es donde trastabillan la mayoría de las personas que tienen experiencias y situaciones de liderazgo. Una de ellas es que, por ejemplo, si en casa el modelo que se aprendió era de competitividad, de humillación, de bullying, de lastimar, donde entendió que la hermandad no era de apoyarse, sino que la hermandad era de imponerse, de aprovecharse, obviamente su sistema nervioso está prevenido. Y entonces, aun cuando tú dices, yo sé que es importante trabajar en equipo, yo sé que es importante las relaciones, yo sé que es importante escuchar al otro, en el momento en que entra a trabajar en equipo, ¡pum!, se le dispara, digo yo, el chip, se dispara un autosabotaje y en ese momento la persona hace por cosas inconscientes y al hacer este tipo de cosas inconscientes empezamos a darnos cuenta que daña las relaciones que intencionalmente no las quería dañar, pero subconscientemente sí, contesta mal, responde mal, afecta al otro, genera más envidias, genera competitividad, tiene sensaciones internas que lo hacen comportarse de esa manera, aun cuando mentalmente sabe que no debe hacerlo así. Eso se llama la activación de programas subconscientes. Como ustedes saben, yo soy Magda Yandar, yo soy neuroprogramadora, es decir, quito cositas de la cabeza en sentido de información que pueden ser programas o instalo información que te potencialice. Y eso es lo que yo hago en los entrenamientos masivos que realizo. Entonces, por ejemplo, si yo no he sanado muchas de las cosas que a mí me impiden, primero, hacer ese autoliderazgo, o segundo, tener relaciones interpersonales de mutua cooperación, es muy probable que aún habiéndote leído los 10 libros de liderazgo, sigas cometiendo los mismos errores en tus relaciones interpersonales porque lo tienes a nivel de sistema nervioso como una alarma, como que los demás te generan peligro. Entonces tu sistema nervioso te va a sacar y nuevamente te va a afectar. Es así, entonces tú para hacer tu estructura de liderazgo en este momento, invitándote a toda esta gestión, empieza a identificar de este primer pilar, que es el autoliderazgo,
¿qué necesitas trabajar? Y de este segundo pilar, que es y tiene que ver con la gestión relacional con los demás, ¿qué necesitas trabajar? Yo te voy a dar un ejemplo. Si tú, por ejemplo, sientes ante las diferentes situaciones de la vida ansiedad, inseguridad, miedo, si tienes un diálogo interior que a ti mismo ya te debilita, siempre estás cuestionándote, siempre te sientes insuficiente, es muy difícil que entres a relacionarte contigo de una manera sana. Si el diálogo interior es desempoderativo, si el diálogo interior te llena de miedo, si el diálogo interior te lleva al pasado, si el diálogo interior te hace afrontar el futuro con mucha angustia, el primer punto que yo te voy a recomendar es trabaja en ti, trabaja en tu autoestima, en tu confianza, en tu seguridad, trabaja en desarrollar la autoescucha, trabaja en el autocuidado, trabaja en estos cambios de pensamiento, en un proceso de más gratitud, de mejores pensamientos positivos. Permítete que ese sea tu meta de primer paso en liderazgo. Si tú sabes, por ejemplo, que en tu camino de la vida viviste situaciones muy difíciles, te voy a poner un ejemplo, un abuso, tuviste situaciones de violencia verbal o en casa, es normal que tu sistema nervioso esté prevenido, esté asustado. Entonces, eso es importante que tú puedas decir, voy a sanarlo. Por ejemplo, si digamos tuviste unos padres sumamente desgastantes a nivel, digamos, verbal, si el discurso en tu casa era cállate, no hables, eres torpe o estúpido, no tantas cosas, y peores aún que mucha gente dice y que le dicen a los niños y que le han dicho y que están ahí en ese discurso, ¿quién va a creer en ti? Que bueno, tantas cosas. Esas frases están grabadas en tu subconsciente porque pues lastimosamente, pues no lastimosamente, pero así funciona. Cuando somos niños, lo que dice papá o mamá nosotros creemos. Nosotros no estamos cuestionando si sí o si no, sino que si papá dice que es así o si mamá dice que es así, pues es porque es así. Y si papá dice que yo soy un niño malo, pues soy un niño malo. Si papá dice que yo soy un torpe, ya pues él sabe, pues yo soy un torpe. Los niños nunca cuestionamos hasta antes de los 9, 10 años lo que dice papá de nosotros. Nosotros lo asumimos como una verdad. Alguien decía, si un niño cree en el ratón Pérez, con mayor razón va a creer si tú le dices que es capaz o que no merece amor. Ese pedazo muchos los tenemos de pronto en la cabeza y claro, cuando tú sales al mundo con esas sensaciones, en el momento en que te vas a relacionar con los demás o principalmente te vas a relacionar contigo mismo, te va a bloquear. Entonces el primer paso de liderazgo es arranca con tu proceso de sanación personal. Eso es un punto importante. Toma el liderazgo de eso. Hay una frase que me gusta mucho y es, sé el niño que necesitabas sé el adulto que tú necesitabas cuando eras niño. De niño probablemente necesitabas escucha, atención, sanación, muchas cosas. Dátela ahora en esta época. Y al hacer eso estás desarrollando tu liderazgo. Vamos a la segunda parte y es las relaciones con los demás. Si yo, por ejemplo, y lo comparto en tantas personas que atiendo, las habilidades de relacionarse se dan como nadando, tienes que nadar. Entonces, si tú estuviste, por ejemplo, en un ambiente donde papá y mamá no tenían amigos, donde peleaban con todo el mundo, donde estaban solos, donde nunca viste las interacciones humanas generándose y dándose, pues sabemos que vas a necesitar con mayor eficiencia y con mayor enfoque desarrollar amistades, desarrollar habilidades comunicativas con los demás. Hay muchas personas que les es muy difícil entablar nuevas relaciones. Les genera ansiedad, llegan a un sitio, no conocen a nadie, entran en pánico y prefieren no ir. O por ejemplo, hay personas que dicen, Magda, no, es que yo voy a ir y que no me conozcan porque donde me conozcan pues ya no me van a hablar. Entonces, tienen demasiadas prevenciones. Magda, es que si yo voy la gente se ríe, yo no sé, y pronto se sienten demasiado observados, están paranoicos. Entonces, claro, estos principios que tienen que ver con las relaciones interpersonales y que tienen que ver con las relaciones con uno mismo, van a sabotear, van a minar
tu liderazgo, porque cuando tú vas a entrar a querer relacionarte con los demás o vas a entrar a querer conectarte con las otras personas, todo eso se va a activar. Y tus buenas intenciones de desarrollar un equipo, tus buenas intenciones de escucha, tus buenas intenciones de potencializar a los otros, tus buenas intenciones de acompañar una misión, tus buenas intenciones de desarrollar a la gente, tus buenas intenciones de acompañar, se van a ver frustradas, se van a ver saboteadas y te vas a dar cuenta que tal vez unas buenas intenciones no se logran ejecutar con metas reales. Esos son dos pilares si tú quieres desarrollar tu proceso de liderazgo y te invito a que trabajes en ellos. Lo que yo recomiendo son dos cosas. Te recomiendo mucho la terapia reprogramativa, porque la terapia reprogramativa te permite sanar cualquiera de estos dos enfoques, pero te permite enfocarte por temas. Y no es solamente entender por qué mi papá o mi mamá eran así o entender por qué me pasó esto, sino que tú vas a través de esa terapia reprogramativa cambiar en tu sistema nervioso la información que ya está condensada y que te recuerda esas sensaciones emocionales que son las que están en el subconsciente. Para resumirles, es un cambio de chip. Es muy poderosa. Pues no sé si es primera vez que ves este video o si ya lo estás viendo o te has conectado en otros momentos. Mi formación es psicóloga, pero he venido en un proceso de formación a lo largo de los años y, por ejemplo, yo soy coach, soy programadora neurolingüística y también manejo otras metodologías de programación subconsciente. Una de ellas, por ejemplo, Método Integra. Entonces, ¿qué sucede? De todas estas metodologías dirigidas a cambiar el chip, me encanta la terapia reprogramativa por eso, porque nos hace que sea un cambio más rápido para que no tengamos que avivar el dolor, sino que simplemente dejemos ese pasado y usemos el aprendizaje para avanzar. Lo otro que yo les quiero recomendar es, si ya sabemos que hay cosas que sanar, sanemos, pero resulta que si yo no aprendí a socializar, tengo que desarrollar las habilidades para socializar, tengo que desarrollarlas. Es como tú quieres hablar un nuevo idioma, pues tienes que meterte en el contexto que te permita aprender ese idioma, tienes que entrenarte en ello. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes van a encontrar que muchos de los que están aquí van a decir, Magda, pero si yo necesito aprender, por ejemplo, a sanarme, ¿qué me recomiendas? Yo te recomiendo un entrenamiento que tengo que se llama Sánate, que son sanaciones a lo largo de las 14 etapas de la vida, o te puedo invitar también al entrenamiento en liderazgo, donde ya se acompañan habilidades que tienen que ver con la forma en que tú vas a interactuar con ellos. Entonces, para que tengas en cuenta, más allá de que tú quieras liderar a otro, mereces liderarte a ti, porque eres el que está responsable de tu propio proceso de vida. Ahora bien, ¿qué te mueve a ti a querer liderar o a querer ser líder? Eso es una necesidad, eso es importante, ¿no? Para que de pronto puedas revisar y tener una claridad también de tu propósito de vida. A mí me gusta el poder, a mí me gusta tener la razón, a mí me gusta y yo quiero es liderar para sentirme seguro. Entonces mira que esas necesidades probablemente luego te saboteen o hace que sea un liderazgo destructivo. Pero si tú empiezas a darte cuenta que tu motivación empieza a ver en relación del equilibrio en las relaciones con los demás, entonces tú puedes empezar a darte cuenta que la gente te escucha, que tú escuchas a la gente, puedes saber que tienes perfil de líder, que empiezas a saber que las personas te tienen en cuenta tu concepto, que las personas de alguna manera te tienen como referente, que las personas te tienen como un punto para seguir o aprobar un camino, que las personas te dicen, miré tu caso y me inspiró para hacer algo en mi vida. O, por ejemplo, te preguntan ciertas aprobaciones. Quiere decir que tú ya te has venido desarrollando en algunos aspectos de liderazgo, pero probablemente hayan heridas que necesiten sanar para que potencialices. Porque si tú desarrollas tus habilidades de liderazgo de una manera sana, te vas a dar cuenta que es mucho más fácil influenciar positivamente en una sociedad, en un entorno, en una empresa, generar una mejor dinámica tanto para ti como para las personas que están en tu entorno y poder así desarrollar una mejor sociedad y, ¿por qué no así, una mejor vida? Entonces, la mentalidad del líder
tiene eso, mente enfocada en liderar su propia vida y una mente que funciona en el liderazgo pensando en los demás, no como un objeto, no como algo que voy a usar, no como algo que tengo que dominar, sino como algo en lo cual nos relacionamos y desarrollamos mutuamente. Y esas dos perspectivas las he encontrado en los líderes grandes. Se aman a sí mismos y aman a la gente. Si eso te mueve a ti, pues te invito para que te sanes tus habilidades sociales, y si quieres desarrollar, te invito también para que te unas al entrenamiento en liderazgo transformacional, donde estaremos precisamente sanando y desarrollando habilidades, porque a veces uno dice, lo voy a hacer, pero no sabe cómo. Y ahí es donde viene el acompañamiento que realiza Magda Yandar, que soy yo, y mi equipo de Herramientas para el Éxito. Somos en realidad 16 facilitadores en diferentes campos de transformación. Un equipo maravilloso, la verdad. Entonces, te quiero invitar para que hagas esta reflexión, tomes esas decisiones y te tomes a ti como proyecto principal e identifiques qué quieres. Y también te quiero dar la bienvenida para que te integres a esta formación que se realiza, que se llama Entrenamiento en Liderazgo Transformacional, por los diferentes canales, en Instagram como Magda Yandar, o en Instagram como org.herramientas para el éxito, o por YouTube Herramientas para el Éxito, o en Facebook con cualquiera de los dos nombres. Ustedes nos pueden buscar y con mucho gusto van a recibir, muchas herramientas de apoyo. Les quiero invitar a que se suscriban al canal de Herramientas para el Éxito de YouTube para que puedan ustedes recibir este material que está llegando. También tenemos un programa que se llama Consultorio para la Vida, donde aplicamos neurociencias, psicología de una forma práctica para los diferentes aspectos y retos que tenemos en el día a día. Y es muy interesante para que se puedan apoyar, es material para hacernos la vida más fácil y usar la mente a nuestro favor. Pero te quiero invitar para que trabajes en ti. Y ahora bien, el regalo final. Si tú quieres desarrollar tus habilidades de liderazgo, en el día de hoy te voy a invitar para que pidas tu regalo para poder participar. ¿El regalo cuál es? Voy a sortear una beca total para todos aquellos que quieran, pues para esa persona, que quiera participar en ese entrenamiento. Va a haber una persona patrocinada 100% y van a haber unas becas parciales. Si tú quisieras ganarte alguna de esas becas o la beca, pide por favor en el comentario o ve a mis perfiles y te inscribes en el formulario de la beca para que puedas a partir de allí recibir y participar y tener la posibilidad de ganártela. Si te la ganas, pues serás afortunado porque estarás patrocinado para este desarrollo, y es un programa internacional que está dirigido precisamente a apoyar el desarrollo en la comunidad habla hispana. Si no te ganas la beca total, vas a tener la posibilidad de acceder a becas parciales. Entonces te invito para que te suscribas, nos escribas y pidas el formulario, pidas el link, te registres. Pero ante todo, apuesta por ti. Apuesta por ti. Tú eres el líder de tu propia vida. Soy Magda Yandar, amante de la transformación personal, y me encanta que estés aquí y que estés ahora.